Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a tomar las Biblias, amén. Entonces, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tema que nosotros vamos a ver hoy es un tema muy interesante, gloria al nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios, Mateo. Tenemos los textos por acá anotados. Mateo capítulo 16. El tema que vamos a ver en esta noche es la esposa, la señal de Jonás. ¿Cómo se llama el tema? La esposa, la señal de Jonás. Perfecto. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 17. Vamos a ver el 17. Creo que 16 también. Vamos al capítulo 16, ¿amén? De Mateo. Ya les digo si es desde el 16 o 17. Creo el 16. Amén. Vamos a leerlo desde el 16. Mateo capítulo 16. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16. Vamos al versículo 16. Amén. Sí. Dice, respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo. ¿Están conmigo? Amén. El Hijo del Dios viviente. Amén. Así dicen sus Biblias. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya están todos ubicados? Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, ¿sí? Amén. Que está, amén, que está en los cielos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es interesante el nombre, dice la esposa. ¿Dónde está la esposa del Cordero? Amén. Amén. Gracias porque usted me colabore con un amén. El tema de esta noche es un tema muy interesante. Creo que mis amados acá presentes nos identifican, tengamos una identidad. Cada vez que nosotros recibimos un mensaje revelado, empezamos a despertar una vez más de la amnesia espiritual y empezamos a comprender y a entender por qué razón es que nosotros nos reunimos en casas. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos decimos amén por esto? Entonces, si nos reunimos en casas es por un objetivo especial. Hoy vamos a ver dos palabras muy especiales, que es, por eso dice la esposa, la señal de Jonás. ¿Sí? Nosotros somos la esposa del Cordero, pero somos la última señal de Jonás que da nuestro amado Señor Jesucristo, es por medio de su esposa. Hay algo muy interesante acá. Quiero leerles en la parte de atrás, si usted quiere leerla ahí mismo en la Biblia. Es la confesión que hace Pedro. Él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón. Y tenía un antepasado, es decir, su papá, que era Jonás. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en sus apellidos, de dónde viene el Sierra. Yo soy apellido Sierra. De dónde viene el apellido Alvarado. De dónde viene el Quintero. De dónde viene el Rodríguez. Amén. Entonces no sé ustedes si se han puesto a pensar, familia Alvarado, ¿por qué nosotros somos esposa del Cordero? O sea, ¿qué razón? ¿Sí? Esto es curioso porque hay mucha gente que anda con nosotros en el mensaje de esposa y llevan ya más o menos tiempito que llevan Bogotá, Colombia, con el mensaje de esposa y no saben ni siquiera por qué son esposa del Cordero. Y eso le pasó a los discípulos. No solamente a nosotros, les pasó a los discípulos con Jesús. Noten esto. Vine Jesús a la región, estoy leyendo en el versículo 13, me devolví, de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí?
ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. O sea, cuando Jesús llevaba ya prácticamente 3 años andando con ellos, él le preguntó a ellos, le dijo, a los discípulos, ¿qué habla la gente? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y resulta que como Jesús era un ser que no era como tan pinta de líder, no tenía pinta de ser un líder, no tenía pinta de ser un tremendo Mesías como ellos esperaban. Ellos esperaban una persona totalmente diferente. Entonces siempre era algo confuso para ellos. Yo me puedo imaginar las mentes de ellos como de pronto Mateo le decía a Marcos, a Felipe, se hablaban entre ellos, se cuchicheaban y decían, ¿quién es él? Llevaban 3 años andando con él y no sabían con quién andaban. ¿Con quién estamos andando? O sea, no sabían ni siquiera con quién estaban andando. Llevaban 1 año y medio, 2 años, casi 2 años en el mensaje de esposa y no sabían por qué se llamaban esposa. No sabían realmente por qué eran esposa. Amén. Entonces, resulta que ellos, algunos dijeron que eran Juan Bautista. Dijeron, no, pues unos dicen que tú eres Juan Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta que había de venir. Pero mire lo curioso, hay una pregunta que Jesús le tiene para ellos. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros decís que soy yo? Una cosa es que ustedes hablen cosas que la gente ha hablado, por decir algo. Si ustedes dicen que son esposa porque hubo un hombre por allá en Honduras que habló algo sobre el mensaje de esposa, y otros hombres porque lo han hablado por el mensaje de las edades de la iglesia del hermano Braham. Amén. Entonces, no pueden ustedes hablar de que son esposa, mis amados, simplemente porque lo escucharon. No vivan el mismo episodio que vivieron los discípulos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, tiene que usted tener su propia identidad y su identificación tiene que tenerla clara para que usted sea esa señal de Jonás como esposa del Cordero. Vamos a mirar por qué. Amén. Entonces dice, él dijo, ¿vosotros qué decís que sois? ¿Que quién soy yo? Respondiendo Simón. Entonces, antes de decir respondiendo Simón, Pedro, que es el versículo donde quiero que nos quedemos, y sigamos. Note que cuando él les hace la pregunta, pues la Biblia no me dice acá que pasaron 2 minutos, 3 minutos. De pronto pudieron haber pasado, no lo afirmo, pudieron haber pasado horas, no lo sé, un buen tiempo. Donde ellos se preguntaban y se decían entre ellos, oiga, esto ya se puso delicado. Ya no nos preguntó qué dice la gente, nos pregunta es qué decimos nosotros de él. Y ninguno de ellos pudo saber quién era Jesús, el maestro. Lo seguían como maestro. Pero cuando él los confrontó, lo vieron a hacer milagros, resucitar muertos. O sea, libertar gente encadenada, poseída, endemoniada. Y vieron todo eso y sin embargo no sabían con quién estaban andando. Esto es curioso. Ustedes tienen que tener una plena seguridad porque son esposa de Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Usted tiene que tener claro esa identidad. Si usted no tiene claro esa identidad, usted no está en posición de desaparecerse acá en el arrebatamiento de la esposa del Cordero. Entonces note, le digo por qué no está en posición. Porque hubo entre ellos uno, no 2 ni 3, uno solo, que estaba en posición de ser desaparecido. Amén, aleluya. Y ese hombre que estaba en posición de ser desaparecido fue porque su temperamento, estoy hablando de Pedro, que era un hombre soberbio, estoy hablando en la carne, él era un hombre orgulloso, soberbio, un hombre altivo, un hombre que era déspota, o sea, ordinario, un poco tosco al hablar, porque él no tuvo en su formación judaica, es decir, cuando nació, ¿sí? No era bueno de memoria para la Torá. Entonces siempre tuvo problemas. Esto lo hablo porque por ahí en Hechos de los Apóstoles dicen, ¿y este acaso quién es este que habla con tanta elocuencia si este no tuvo estudio? Él no tuvo formación como tuvo Gamaliel, los fariseos. Entonces era un hombre que era ordinario y a veces, mejor dicho, como temperamento, que era un sanguíneo colérico, eso parecía una montaña rusa en emociones. Entonces le hacía unos chascos tremendos a Jesús, al maestro. Sin embargo, ese día, por muchos errores y fallas que tenía este hombre, ese día él estaba en posición de esposa. Amén. Y en esa posición de esposa era que él tomó una actitud de humildad.
inclinó su rostro, me puedo imaginar. Su corazón se convirtió como el de Samuelito, es decir, como el de un niño. Y su corazón, al convertirse como el de un niño, fueron las llaves en las cuales él abrió, ¿sí?, la revelación. Entonces, sintió Jesucristo que algo salió de él, porque él es Dios encarnado. Y eso que salió fue la revelación. Se traspasa como Espíritu de Dios, o sea, el Padre, ¿dentro de quién? De Pedro. Y ya no era Pedro el que hablaba. Ya no era alguien que le había soplado. Ya no era la carne que le había dicho. Ya no era algo o alguien que le había dicho con quién estaban andando, sino que directamente el Padre, es decir, el mismo Espíritu Santo, habló por él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exclusivamente por la posición en la cual él se encontraba, que era la revelación, como una piedra viva, porque una piedra muerta no puede dar revelación. Esa piedra viva fue la que habló. Las otras piedras estaban muertas. Si hubiera sucedido un arrebatamiento, un rapto ahí, ellos se quedan. Solo si hubiera ido Pedro. ¿Amén o no amén? Amén, así es. Pero lo curioso es que respondió Jesús, le dijo, Simón, a Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17, estoy leyendo el 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Y mira lo que le dijo, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló, nótelo, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y yo quiero leer el versículo 13, y lean conmigo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y lean conmigo, y sobre esta roca, digan conmigo por favor, edificaré mi iglesia. Nuevamente dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dígalo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Esto es palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Desde que Jesús ascendió a los cielos, había un problema grandísimo. Porque cuando Jesús ascendió, mis amados, de ahí vino el Espíritu Santo sobre la edad primera de la iglesia. Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y la iglesia se empezó a extender. Pues cuando hablamos iglesia, ¿sí?, vienen unas 7 edades. Voy a hablar algo que ustedes conocen. Amén. 7, y la tenemos al frente. Esa cartulina que quedó muy bonita a propósito. Felicidades por la cartulina, muy bonita. Con el periodo de las edades de la iglesia. Amén. Entonces resulta que esas edades de la iglesia, durante todas esas edades de la iglesia, paulatinamente, la iglesia empieza, ¿sí?, a dañarse, o sea, a lastimarse. Primero comenzó con la expresión, de hecho no, originalmente no es iglesia, es iglesia. Ya lo vamos a mirar. Iglesia. Eso lo encuentran en internet, pero yo voy a leer una parte ahorita y ya ahorita se la voy a también a enviar a ustedes para que la tengan. El nombre original en griego es iglesia. Iglesia, ese nombre de la I, fue que se lo colocaron los religiosos, los teólogos a través de los tiempos. Pero el inicio, como el nombre original es iglesia, entonces la primera edad de la iglesia, ¿sí?, como es el nombre original, hablemos por el nombre original, amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, ese nombre de iglesia, en la primera edad, alguien que me diga la primera edad de la iglesia, por favor. La edad de Éfeso, el primer mensajero, el apóstol Pablo, de la edad de Éfeso. Esa edad era completamente limpia, pura, amén. Hasta que en la edad segunda, ¿cómo se llama la segunda edad? A ver, la parejita allá. El mensajero es Irineo. ¿Y cómo se llamaba esa edad? Esmirna. Yo veré para que se aprendan esas edades. Amén. Entonces, ese periodo de Esmirna, que significa sufrimiento,
ese periodo se empezó a dañar. Ya la palabra de, perdón, ya empezó a dañarse. Y ellos empezaron a reunirse y ya no era que se reunían en casas así como nosotros, sino se empezaron a reunir en lugares grandes, o sea, en locales. Y ya en el tercer periodo, que ya solo llegamos hasta ahí para no llegar a todos los periodos, es Pérgamo, que es cuando la iglesia se casa o se va a matrimonio, se enamora del Estado porque le ofrecen algo tentador, y es cuando se cautiva del Estado y se une al Estado. Por eso que hay iglesia católica apostólica romana, y ellos fueron los que le colocaron el nombre de iglesia. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero la palabra iglesia quiero que la veamos ahorita, pero antes de que veamos la palabra iglesia, quiero que vayamos a Mateo 12, capítulo 12, versículo 39. Hablo con los más rápidos del reino. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde están los más rápidos del reino? Mateo 12. Sí, Mateo 12, 39. Amén. 12, 39, gloria al nombre de Jesús. El tiempo corre, queda mío. Capítulo 12, versículo 39, dice: y respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Amén. Óigalo muy bien. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y usted dice, ¿dónde quedó 3 días y 3 noches el Señor Jesús? Ahora note lo curioso. Cuando viene Simón Pedro, hijo de Jonás, y le dice Jesús: tú eres Simón. Perdón, tú, Simón, hijo de Jonás. Ya no te llamarás Jonás, Simón, sino Pedro, que significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero antes de esa parte le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué creen ustedes que por pura casualidad que Pedro era hijo de Jonás? ¿Por qué? No es una casualidad, porque en Dios no existe casualidades, sino que siendo hijo de Jonás nos trae un mensaje de un linaje, porque por ahí viene la simiente de Abraham, la original, entrada por medio de Pedro. Amén. Amén. Por ese sanguíneo colérico que era más emocionalista, por ahí entraba esa ¿qué? Esa simiente de Abraham. Y por eso es que le dijo: Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando habla de reveló, yo quiero que entiendan la palabra roca. Voy a hacer una pequeña pregunta y traten de contestarme. Voy a empezar por mis hermanos allá atrás. Cuando la palabra de Dios dice acá: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que nos quedemos en la palabra iglesia. Quiero que vamos a aclarar para poder entender el mensaje. La esposa, la señal de Jonás. La esposa, señal de Jonás. ¿Qué significa para ustedes cuando la Biblia dice referente a la roca? ¿A qué se refiere la palabra roca, mi hermanito Farid? ¿A qué se refiere la palabra roca? Ajá. Vaya pensando, hermana Luzari. ¿Pero la roca somos nosotros? Por allá vamos, por ahí vamos, sí, claro que sí, pero entonces ahí en el momento cuando le dijo, sí, le dijo sobre eso. No vayamos a confundir, porque la Iglesia Católica dice que es el primer papa, pero acá no tiene nada que ver con eso, amén. Entonces dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refería la roca? ¿Quién es la roca? ¿O a qué se refirió? ¿Qué se refiere? ¿Qué es la roca? ¿La roca es la esposa? La roca es. Nosotros, la esposa, ¿no? La roca es. Revelación. Ajá, la roca es. Quiero que tengan muy en cuenta eso. Por eso no le pregunté a ellos, porque yo me imaginaba que ellos sabían. Amén. Más allá de la esposa, más allá de la roca que hayas dicho antes. ¿Qué éramos nosotros? Nosotros. Más allá de nosotros, la roca es la revelación. ¿Hasta ahí es claro? Cada vez que la Biblia se refiere que la roca es la revelación, perdón, que se refiere a la roca, se refiere a la revelación. Eso es lo que ellos no pudieron entender. ¿Quiénes? Los discípulos no, sino el fariseísmo. Ellos se vinieron hacia Jesús, eso lo pueden ver ahí en Lucas, lo ven ahí también en Marcos, donde le hacen una rueda y llegan y lo confrontan. De hecho, ahí mismo en Marcos,
en Mateo más atrás, como en el capítulo 2 de Mateo, lo rodean y le dicen, vea maestro, pues si usted realmente es el Mesías, pues denos una señal. Nosotros queremos ver una señal. Y le pedían una señal, porque para ellos era imposible creer que ese insignificante hombre, que era hijo supuestamente de un carpintero, que su mamá era María y sus hermanos eran, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo era que ese hombre fuera el Mesías? Entonces ellos lo resumieron en una sola palabra: hagamos una cosa, denos una señal. Y él les contestó, les dijo, pero ¿cómo es que ustedes reconocen las señales de los cielos? Ustedes miran los cielos y cuando están un poco opacos saben de qué va a llover. ¿Y cómo es que, conociendo supuestamente las escrituras, no reconocen las señales de los tiempos de las escrituras referente cuando hablan de mí? ¿Amén? ¿Están entendiendo? Cuando mi hermano Branham, Jesucristo se manifiesta por medio del hermano Branham, lo mismo sucedió con el hermano Branham. A él le pidieron señales de milagros, vieron hasta donde más. Pero le dijeron, si es usted realmente ese hombre, ese profeta, el hombre que realmente dice ser, entonces denos una señal. También le pedían una señal. O sea, no estaban muy convencidos, ni la primera vez que vino Jesucristo, ni la segunda vez que vino en el año 1963. ¿Cuántos creen esta palabra? No creyeron. Entonces ahorita, por eso él les dijo una sola palabra: la única señal que les doy, y refiriéndose a Pedro, ¿sí nota? Por eso le dijo Simón, ¿de qué? De Jonás. Y le dijo, la única señal. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, perdón, estoy por acá, en el 12:40. Porque él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera. ¿Por qué mala y adúltera? Porque ellos adulteraban la palabra. Ellos no le daban al pueblo una palabra limpia, una palabra nítida. ¿Sabe por qué no le dan una palabra nítida y limpia? Porque los fariseos y los sacerdotes de esa época y de esa edad son un tipo de todas las iglesias religiosas de las denominaciones, que no le quieren decir la verdad, jamás le quieren decir la verdad sobre el hermano Branham, o sobre la verdad al pie de la palabra, lo que dice la escritura, no se la quieren decir a los oyentes. ¿Sabe por qué no la quieren decir? Porque entonces tienen miedo de que ellos, el pueblo, conozca la verdad. Entonces la esconden entre ellos, por eso le llaman adúltera. Y todas las denominaciones y todos los grupos en las edades que se convirtieron en logias, se convirtieron en rameras, ellos fueron otros fariseos, unos hipócritas, una generación maligna y adúltera. Por eso dice, la generación mala y adúltera demanda señal, o sea, piden una señal. Pero dice, pero señal no le será dada sino la señal ¿de qué? Del profeta Jonás. Note lo que dice, la señal del profeta Jonás. ¿Ahí estamos entendiendo? Amén. Yo quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Amén. Primera de Pedro 2:8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El mundo se divide, en dos naturalezas. La naturaleza de los predestinados. ¿Dónde estamos los predestinados? O sea, la esposa del Cordero. O sea, mi hermano Faría, en eso sí acertaba, ya está de la cerquita. Los que somos esas piedras, esas rocas vivas. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros somos esa clase de elegidos, de predestinados. ¿Alguien entiende esa parte? Amén. La otra clase de gente son los que nos tratan de imitar, o sea, los religiosos. ¿Alguien me entiende lo que hablo? Amén, así es. O sea, las otras piedras que no son vivas, son piedras muertas. Esas piedras muertas, les voy a dar un ejemplo, mis amados. Si usted coge y abre esta casa en la cual estoy mirando yo, y tú coges y rompes con un taladro y abre un hueco, usted va a encontrar un ladrillo. En Medellín le llaman un adobe. No sé, ustedes acá en Bogotá, yo soy del cielo, usted también, amén. Entonces, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuándo damos un gloria a Dios? Entonces usted abre un hueco y ese hueco que usted va a abrir, usted encuentra un ladrillo. Y ese ladrillo, o ese adobe, o ese ladrillo, es hecho de arena. O sea, una arena que la cocen, o sea, la meten al horno y sale un ladrillo. ¿Alguien me entiende lo que hablo? ¿Sí? Entonces, eso no es otra cosa más que una piedra muerta. Una piedra que no tiene valor.
Y de esas clases de piedras están hechas todas las iglesias denominacionales que existen en el mundo. Hechas de ladrillos. Los mismos ladrillos que en la época del pueblo de Israel. Óigalo bien, cuando estuvo en el pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, qué tristeza. La esclavitud que había sobre el pueblo de Israel era que ellos masticaran una clase de grea y con esa arena que utilizaban para formar esa grea, fabricaban unos ladrillos. ¿Amén o no amén? Esos ladrillos que ellos fabricaban eran con un objetivo. ¿Saben con qué objetivo era? De que cada ladrillo lo llevaban para que formaran todo lo relacionado con los ídolos. Óigalo bien. Con los ídolos que estaban formando en Egipto para los grandes faraones. Otra porque formaban unas murallas, que eran unas pirámides, y esas pirámides eran hechas con puro ladrillo que ellos preparaban en esclavitud de arena. Usted dice, Juan Pablo, ¿eso qué tiene que ver con esto que tú no compartes? No, yo no lo comparto, lo comparte el Espíritu Santo. Ya voy para allá. Por eso mire la diferencia. Esas son piedras muertas. El ladrillo no es otra cosa más que una piedra muerta. Y de eso está hecho todas las iglesias locales de las denominaciones. Amén, así es. Cuando usted entra a una iglesia local, le voy a ir adelantando, le voy a ir diciendo. Lo primero que usted le dicen por allá, no lo sé, ¿no? Como cuando usted ya es bautizado, así, algo así. O bueno, cuando usted ni siquiera se ha bautizado. Usted empieza como a entrar a simpatía y usted empieza como a simpatizar en la religión, en la denominación, y le dicen, mire, usted dice, y esa lista que hay ahí de esas personas que yo veo esa cartulina de qué es, ay sí, eso es para que usted dé un voto de arriendo, porque se está pagando el templo. Entonces usted entra a una esclavitud, porque usted entra a la misma esclavitud que entró el pueblo de Israel. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Esa esclavitud que tenía el pueblo de Israel de fabricar esos ladrillos es la misma esclavitud que usted entra a una iglesia denominacional, a una iglesia de una religión, porque le obligan a pagar un voto para pagar un templo, para pagar, o sea, una iglesia local, para pagar un arriendo, para construir, en otras palabras, les mire, hermanos, hay que reconocer para pagarlos, para comprar los ladrillos, para construir ¿sí? Mis hermanos, para que construyamos esta iglesia, porque la iglesia es de todos, y como es de todos, pues todos tienen que aportar para el material, para los ladrillos, para comprar, para levantar estos muros. Es exactamente lo que hacían en Egipto. En Egipto cogían al pueblo de Israel y lo esclavizaban. Y hay gente, claro, es exactamente lo mismo que hacen con el pueblo hoy en día. Nosotros somos la segunda Israel a nivel espiritual. Y cuando estamos en denominaciones, eso es lo que hacen, ¿sí? Pero la señal de Jonás, que vamos para allá, primero te recordar que ellos tropiezan, como dice primera de Pedro 8, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. ¿Quiénes tropiezan en la palabra? Los mismos de las denominaciones, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, ellos que son religiosos, que nos quieren imitar a nosotros, ellos fueron destinados ¿a qué? Fueron destinados a la desobediencia. ¿Fueron destinados a cuál desobediencia? Ellos se reúnen allá en iglesias, se reúnen en iglesias locales. Pero esas iglesias ya pasó la edad de la iglesia. Entonces en la desobediencia ellos siguen haciendo lo que dice la tradición, o sea, la costumbre. O sea, ellos siguen, pero ruimientos de hombres, como dijo el apóstol. Pero ellos no han encontrado la revelación ni la encontrarán, porque en ellos nunca podrá llegar a existir. Ellos están esclavos a construir templos y más templos. Por eso los pastores dicen, ¿cómo le parece, pastor Julanito, mi colega, que construí una iglesia de, yo no sé, unos 10 pisos y me caen 2 millones de almas? Entonces ellos solamente construyen templos estilo faraones, construyen templos estilo egipcio, templos donde sus conciencias van a afectar, pero a los miembros, a ellos no. Ellos creen estar haciendo la verdad,
creen estar actuando bien, pero la misma esclavitud que tenía el pueblo de Israel de hacer ladrillos, amén, para construir esos edificios del faraón y esos ídolos, lo mismo hacen ellos. Ellos construyen eso y cogen y agradan a los hombres. ¿Para qué, mis amados? Agradan a los hombres porque le piden ofrenda para esto, para voto de arriendo, para voto de lote, para voto de construcción, para voto de... Bueno, una cantidad de votos que... Sí, una cantidad de ofrendas que usted no lo encuentra acá en la escritura. Lo que hacen es falsificar la palabra. Por eso dice que se desviaron. En 1 de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la revelación. Cristo, que es la revelación, es la roca. Cuando dice que todos bebían de esa bebida espiritual, habla del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel venía completamente limpio y sano, fue hasta donde Salomón, porque ahí llegó sano, limpio, ¿sí? Que en su época que construyen el tabernáculo y el altar lo construyeron ellos, Salomón nunca lo construyó. O sea, hay una forma, como ellos lo decían, las iglesias locales. Las iglesias locales lo construyen con ladrillo. Pero el templo de Dios nunca fue construido con ladrillo, sino con piedras vivas. Amén. Que somos nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando empiezan los apóstoles, en la primera edad de la iglesia, que no nos desconcentremos, mis amados, cuando la edad de Éfeso comienza, por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la revelación. Amén. La roca es la revelación. Amén. Esta roca es la revelación que se le entregó a Pedro. Y en esa roca, o sea, en esta revelación, iba a ser edificada la iglesia. Pero la palabra iglesia, que ya vamos a mirar qué significa, amén. Cuando entendemos que iba a ser edificada, no era en 4 paredes, sino iba a ser edificada era en algo espiritual, algo interno que el hombre nunca pudo comprender porque no era para el ser humano, sino para los que fueron destinados para ello. Amén. ¿Alguien entiende lo que el Espíritu Santo habla? Entonces, en el momento cuando empieza la iglesia primitiva, el apóstol Pablo escribe esto a los efesios. Dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, es esa. Entonces los apóstoles nunca se apartaron de la revelación. El apóstol Pablo nunca se apartó de la revelación, hasta que 300 años después de Cristo, en la edad de Pérgamo, que sabemos las edades, se daña y ya no era la roca, ya no era la revelación, sino era que convirtieron la revelación, la palabra revelada, en palabra de hombre, o sea, en piedras muertas, mi hermano Farí. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Yo creo que miramos un poquitico, les voy a leer acá. Esto, hacer iglesia ya de ladrillo. De ladrillo, qué bueno que me entienden, mis amados. De un gloria a Dios en esta... Quiero leerles acá una partecita muy importante que habla sobre la iglesia, pero quiero que eso lo encuentran también en el email. Igual yo se lo voy a regalar despuesito, lo voy a copiar para que ustedes lo tengan. La Biblia dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25, quiero que después ustedes lo lean, o si quieren leerlo ahí. Se entregó a ella, ¿a quién? A su iglesia, no a otro grupo. Cristo salvó a su iglesia, no al mundo, en el sentido que no todos creerán, ya que el que es amigo del mundo, de este sistema contrario a Dios, es enemigo de él. Eso lo dice Santiago 4:4. Dice que cuando un ser humano se constituye amigo, completamente amigo íntimo del mundo, del sistema del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y las iglesias con el tiempo le colocaron el nombre iglesia, pero dejaron introducir al mundo, empezando con las construcciones. Esas construcciones nunca provinieron de Dios, jamás, porque como les digo, esos ladrillos representan la esclavitud del pueblo de Israel. Amén, y nosotros como pueblo de Dios no fuimos llamados a ser esclavos. Amén, aleluya. Aquí escasamente se habla de una ofrenda que de vez en cuando recogemos en las casas para ayudas de la obra,
y el diezmo. Que si usted da un diezmo, mi amado, lo da porque usted sabe que el beneficio espiritual y financiero es para tu vida. No es para para la persona que le llega, porque usted se lo entregas a Dios, amén. Pero aquí a esos lugares de iglesia no solamente le piden un diezmo, le piden un voto para esto, para lo otro, para una cantidad de votos que la gente que menos tiene dice, no, yo mejor no vuelvo. ¿Por qué no pueden volver? Porque ellos saben que ya se sienten tan esclavos a todos los votos que no pueden tener la plata para ayudar para pagar el lote. Amén, así es. O para pagar la construcción del templo. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, que nosotros como esposa del Cordero no construimos templos. No somos esclavos de dejarle ningún templo al anticristo, porque el anticristo es el que se va a quedar con todos los templos. Constantemente la Biblia hace el llamado al arrepentimiento, a dejar de practicar el pecado, a renovar nuestra mente y a salir del mundo en cuanto a las prácticas y valores, porque justamente eso es una iglesia, gente apartada del pecado y consagrada a Dios. O sea, la palabra iglesia, que le agregaron la I, pero en el idioma griego la palabra significa, en el idioma griego significa iglesia. La palabra iglesia significa, escuchen bien, significa llamar fuera. Espiritualmente Dios llama a un pueblo que ha confiado en su Hijo Jesucristo como Salvador personal, a salir de un cautiverio espiritual, que es este sistema del mundo, y venir a vivir una vida teocrática en una comunidad espiritual, que es la iglesia, Colosenses 1:13. Teocrática significa gobierno de Dios. Amén. Y el creyente, como parte de esta iglesia espiritual, que ahora somos su esposa en esta edad, y ese gobierno de Dios vive su vida de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Su vida, cultura, valores espirituales y morales están regidos por ella. Entonces yo quiero que recordemos que qué significa la palabra iglesia, que es el nombre original. ¿Qué significa por acá? ¿Qué significa la palabra iglesia? Llamar fuera al... Muy bien, ¿llamar fuera qué? ¿Llamar fuera de qué, hermano Farí? Del mundo. Si tú te apartas del mundo, tú eres iglesia original. Si tú te apartas del pecado, tú eres iglesia original. Si tú te apartas, claro, la palabra iglesia es apartarse, salir fuera del mundo, de las denominaciones, de las religiones, del sistema del hombre. Amén. Y usted se sale a apartarse, no a quedarse solo, sino a formar parte, es decir, del mensaje de esposa del Cordero. De las piedras vivas que vamos para allá. Amén, hermano. Así es. Según se puede entender, al estudiar la Biblia de una manera sistemática, la iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Amén. Esa definición entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvados y predestinados como su esposo. Amén. O sea, ya pasó las edades de la iglesia, porque ya se terminó la edad de la Odisea, que fue la última. ¿Cuántos damos un gloria por esto? Ahora ya estamos en la edad de la esposa, la edad eterna. Ya esta edad eterna es lo que se refería a la señal, la esposa, la señal de Jonás. Amén. Pero ya lo vamos a leer porque la señal de Jonás, constituida por todos los que son verdaderos. Perdón, o sea que nosotros ya estamos en la edad ya no de la Odisea, sino de... La edad eterna de la eternidad. O sea, ya para ser desaparecidos. Muy bien, hermano Farí, por preguntar eso. Nosotros estamos prestos para irnos de este mundo. Por eso les dije y les inicié preguntando. Después de la Odisea. Después del año 1965 se vino a terminar, según los estudios, mi hermano Braham en algunos libros, él habla que probablemente se termina en el 77. Amén. ¿Cuántos han leído mensajes de mi hermano Braham? Y nosotros como esposa, Dios nos lo reveló del año 2012 para acá. ¿Cuántos lo saben? Amén. En la unión invisible, que otro día vamos a hablar de la unión invisible. O sea que ya estamos en la edad eterna. Amén. Por eso inicié así. Les dije, los discípulos no sabían con quién andaban. Aleluya. Amén.
Y hay personas que son del mensaje de esposa del Cordero y no saben por qué son esposa. Amén. Pero hoy ya sabemos. ¿Cuántos sabemos? Demos un gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos una identidad clara? Amén. Que no somos iglesia. Que no somos iglesia. Iglesia. Ni iglesia ni iglesia. Somos esposa del Cordero. Amén. Es como su esposa actualmente. Pablo dice, Cristo. Así porque salimos Claro, la palabra iglesia. Nosotros salimos, pero nosotros no salimos para quedarnos por ahí solos, sueltos. No. Sino que después de salir, nosotros nos convertimos en una novia ataviada. Al convertirnos en una novia ataviada, ya voy para allá. Al convertirnos en una novia ataviada, repito nuevamente, nosotros salimos como iglesia. Iglesia. Después de iglesia, nos convertimos en novia ataviada, preparada para su marido, que es la palabra. Luego nos casamos en unión invisible en el año 2012. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ahora sí nos estamos entendiendo. Ok, dice, actualmente Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25, ¿alguien lo puede leer? ¿Por qué al apóstol Pablo no le fue dado a conocerlo de esposa? Porque no era para ese mensajero, no era para ese tiempo. Eso es como alguien me venga a decir ahorita que tenemos que hacer un arca porque viene un diluvio. No, es que eso era para la edad de esa época, de ese tiempo. Y usted me dice, ¿y por qué estoy tan seguro? Porque mañana cuando vea el arco iris fue lo que selló ese pacto. Esa señal de ese pacto del arco iris es que él nunca más volvería a mandar un diluvio. Y la señal de Jonás es la señal de la esposa. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre estuvo 3 días y 3 noches en el Seol, abajo en el infierno. Le quitó las llaves ¿a quién? La autoridad a Satanás. Y fue y se las entregó a Pedro. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ya no te llamarás Simón, sino Pedro, el cual significa roca. ¿Qué significa la roca? Revelación. Por acá, ¿qué significa la roca? Revelación. Entonces seguimos. Le dijo que significa roca, que es revelación. Y sobre esta roca, digan conmigo, revelación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le agrega, y te entrego las llaves. ¿Cuáles llaves? Pues las que le quitó a Satanás. Y esas llaves se las quitó a quién? A Satanás, y se las entregó a todo aquel que está en la roca, que es la revelación. Amén. Y nosotros, esposa, tenemos esas llaves. Amén. Atamos y desatamos lo que nos plazca. Traemos asistencia, amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, claro, esas llaves se las entrega y le dice esta palabra poderosísima. Le dice, y ni la muerte, ni Hades prevalecerán contra la esposa. Yo no puedo decir iglesia porque la iglesia ya pasó. Entonces tengo que decir, no prevalecerán contra la esposa. Para Dios un día es como 1000 años. ¿Cuánto lo creen? Así es. La Biblia me dice, si tú no lo crees, la Biblia lo dice. Y si ya vamos para el 3er milenio, o sea que para Dios han pasado 3 días. Y si Dios, Jesucristo, resucitó al 3er día, la esposa va a resucitar al 3er milenio. ¿Cuánto lo creen? Ahí está la señal de Jonás. ¿Cuánto lo creen? ¿Quién entiende cuál es la señal de Jonás? Amén. La señal de Jonás, mi amado, es que tú no te vas a quedar acá en la tierra. La señal de Jonás es que tú estás destinado a desaparecerte de acá. La señal de Jonás es que la tierra va a ver próximamente. Estamos a punto de que la tierra, la humanidad, vea sepulcros completamente vaciados. Aleluya. Sepulcros desocupados. Amén, están destinados a ver esa señal de Jonás. Y la señal de Jonás fue al 3er día, es decir, al 3er milenio. O sea, se cumplió en el esposo y ahora se cumple en la esposa. ¿Cuántos creen esa palabra? Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que miremos 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándonos a Él. ¿A quién? A Cristo. Amén. A Él, piedra viva. Amén. Amén. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
¿Dónde estamos esas piedras vivas? Amén. Somos nosotros. Esas piedras que vamos a hacer desaparecidas Así en es. un rato, que vamos a hacer transfiguradas. Y si tú entiendes esta palabra, está siendo raptado próximamente a desaparecer de la tierra. Primera de Pedro 6 dice, por lo cual también contiene, la escritura dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Hermano, quiero decirle que en esta noche, si usted cree en esta palabra, usted no será avergonzado. Amén. Así es. Si usted ha arraigado esta palabra, Dios no te va a avergonzar. Así Si es. usted está completamente lleno y seguro por revelación de esta palabra, será desaparecido. Así es, varón. Su vida en poco ya no existirá en este mundo. Amén. Sino en eternidad, viva en eternidad para que ya sea transfigurado a eternidad. Amén. ¿Cuántos creemos esa palabra? ¿Cuántos entendemos esa palabra? Porque la esposa es la señal de Jonás. Amén. Simón, hijo de Jonás. Y el mundo lee y no entiende que ese Simón, hijo de Jonás, éramos la esposa. Simón nos estaba representando a nosotros hace 2020 años. En esa edad era iglesia, pero esa iglesia tenía que crecer, madurar y tenía que empezar a dar una vista diferente como novia ataviada y luego como esposa. Aquí ya está la Señora Jesucristo. ¿Dónde está la Señora Jesucristo? ¿Dónde está la Señora Jesucristo? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Amén. Demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya, gloria al nombre de Jesús. Quedan unos minutos, pero ¿cuántos hemos entendido la palabra de esta noche? ¿Cuántos creemos que esa palabra proviene de Dios? Amén. Así Que la esposa es la señal de Jonás. Y si es la señal de Jonás, tú tienes que todos los días, desde que inicia el sol hasta que se opone, pensar en esa señal. Masticar esa señal. Empezar a meditar en esa señal. Empezar a preguntar a Dios por qué en su privilegio le dio que permitiera que fueras parte tú como esa señal de Jonás. Tu familia te pide una señal. Tu familia te dice si tú eres verdaderamente de Dios. Tu familia o tus amigos o tus compañeros de trabajo te piden solo una pequeña señal si tú realmente eres de Dios. Pues déjame decirle que van a ver una señal grande. Aleluya. Van a ver una señal grandísima. Así es. Van a ver una señal trascendental. Porque lo mismo decían con nuestro esposo Jesucristo. Amén. Y nuestro esposo Jesucristo le exigieron una señal. Las religiones y las denominaciones, como les comentaba, esas denominaciones se formaron a través de se preocuparon durante todas las edades. Ahorita están ocupadísimos construyendo templos de ladrillos, templos de cemento, donde preparan la arena y es una esclavitud. Y tantos los espíritus seductores que los pastores le dicen, mis amados hermanos, la bonita y hermosa noticia es que el templo ya falta solo 2 pisos para construir y felices. Y Dios está muy contento. ¿Cómo Dios, nuestro amado esposo, va a estar feliz en un templo hecho por manos de hombres? Cuando la Biblia dice, ¿acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Entonces nosotros, la esposa del Cordero, no edificamos en templos de manos de hombres, donde hacen ladrillos. Nosotros somos piedras vivas. Amén. Y una piedra viva es diferente a un ladrillo. El ladrillo está mandado a recoger, porque el ladrillo es de lo que va a sacar y hacer inventario el anticristo, el esposo de todas las denominaciones. Porque querían un esposo, una señal, como los fariseos, una generación maligna y adúltera. Pues con su adulterio vendrá el anticristo, porque es un vil adúltero, y vendrá a casarse con todos ellos, con los que se quedan. Algunos que fueron destinados desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que leamos en Lucas capítulo 6, 47, 49. Quiero que lean conmigo. Y ahí están las dos. Están las dos, ¿qué, mi amado? Usted dice, ¿qué, mi amado? Están las dos naturalezas. De los elegidos, la esposa, ¿dónde está la esposa del Cordero? Y están la otra naturaleza, los que no son elegidos, o sea, los religiosos. Los religiosos construyeron en la arena, o sea, construyeron en ladrillo, o sea, construyeron templos de ladrillo. Mírenlo cómo está. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esa roca es la revelación. Esa es la esposa del Cordero. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y cuando vino una inundación, amén, el río dio con ímpetu contra aquella casa, es decir, contra aquella roca, amén, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Debe decirle que si tú eres esposa del Cordero, tú estás destinado a que recibas sufrimientos, momentos difíciles, dolores, pero esos ríos impetuosos no podrán acabar con la esposa, porque la esposa fue destinada a estar arraigada por esa revelación en posición de rapto para ser desaparecida, como piedra viva. La piedra viva no se asusta, la piedra viva no puede destruirse, pero un ladrillo le mete un taladro, le da una fuerza y todo lo que es hecho en ladrillo está destinado a ser destruido. Gloria al nombre de Jesús. Leamos la otra parte, versículo 49, gloria al nombre de Jesús. Mas el que oye y no hizo, perdón, me quedé sin voz. Mas el que oye, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Mire las denominaciones ahí, mírelas ahí. Mire las iglesias denominacionales, mire las iglesias locales, mire las iglesias que piden para un arriendo. Mire las iglesias que piden para construir un templo. Mire las iglesias que piden para construir y comprar un lote que van a construir. Mire, y hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, amén, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina en aquella casa. Qué tristeza ver que esas iglesias locales están llenas de todo esto que la palabra está hablando. Pero gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Yo creo que leamos Lucas 11, 29, 31. Dice, y apiñándose. ¿Qué es apiñándose? Apiñándose es agrupándose. Agrupándose, amontonándose. Amén. Gracias, hermanita. Estoy que ya sin voz. Gloria al nombre. ¿Cuándo damos un gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Pero ya estamos terminando, mis amados, ¿saben? Amén. Pero alguien saborea este alimento. Así es. Este alimento no es gusaneado. Este es un alimento de un maná. Me gusta mucho esa palabra, John. No es un alimento gusaneado, es un maná sacado del arca, hermano. Lo traía envueltico para que no se gusaneara. Venía directamente del arca. Venía el Espíritu Santo a mostrarle por qué nos reunimos en casas. Por qué realmente no. Por qué la cabeza, el líder, el pastor no les pide a ustedes para un lote. No les pide para un arriendo. Amén. Porque nosotros no construimos con ladrillos. Nosotros somos piedras vivas. Amén. Piedras a ser desaparecidas. Y por eso como piedras vivas llevamos ¿qué? Revelación. Yo creo que leamos entonces 29, 30 y 31 de Lucas. Amén. Amén. Y agrupándose en las multitudes, ¿están conmigo? Amén. Comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, ¿saben quiénes son los ninivitas? Sí. Amén. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. La reina, ¿dónde está la reina del sur? Amén. ¿Dónde está la reina del sur? La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Dónde está esa reina del sur? Aleluya, que va a condenar a aquellos hombres? Amén, por eso si tu familia, tus amigos, tus enemigos, tus compañeros de trabajo te reprochan a ti que tú eres un cristiano, que tú eres un verdadero hijo de Dios, que tú eres esposa del Cordero, si no te creen y necesitan una señal, tú estás destinado después de que tú seas arrebatado para condenar a esa persona. Tú vas a condenar a esa persona por el solo hecho de no haberte creído.
tú vas a condenar a esa persona. ¿Lo está leyendo conmigo? Amén, así es. Eso me dice la palabra de Dios a mí. No sé si usted lo quiere creer. Amén, amén. Igual si no lo cree, así es. Dice el 31. La reina del sur se levantará en el juicio, ya lo leí, con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Ves qué dice? Y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿De dónde vino la esposa del Cordero? La esposa del Cordero vino de los fines de la tierra. La esposa del Cordero no fue sacada de una denominación. La esposa del Cordero no fue sacada de una iglesia. La esposa del Cordero no vino de una secta de religión, no. Vino de los confines de la tierra. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Y quién era el que estaba ahí parado? ¿Y quién era el que estaba parado? Jesucristo. Y si Jesucristo y la esposa del Cordero y nuestro esposo somos uno, nosotros también estábamos parados ese día con Él. Él estaba parado y nosotros estábamos ahí con Él. En espíritu estamos dentro de su seno, dentro de su intimidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Yo creo que leamos entonces ya para terminar. Estoy terminando de leer esos textos. Primera de Reyes 9, 7, 9 al 12 dice: todas aquellas obras fueron de piedra. Yo quiero que note que aquí está hablando de la construcción del templo, del tabernáculo. Cuando el rey Salomón, él fue a construir el tabernáculo, gloria al nombre de Jesús. Y cuando está, porque el lugar santo, es decir, el lugar santísimo, es decir, el templo de David, el templo del Señor, cuando yo creo que se acuerden, Moisés en el desierto, el tabernáculo lo trasladan de un lugar a otro. Y cuando llegó David, dijo, no es bueno que la casa de mi Señor, hablando del lugar, de su morada, amén, ande para allá y para acá. Vamos a construirle una casa, hermano Farid. Entonces le iban a construir una casa y el profeta le dijo a David, no, tú no la vas a construir, ¿va a ser quién? Tu hijo Salomón. Entonces quiero que entiendan que aquí está hablando el rey Salomón de la construcción de aquel templo. Claro, sí hicieron un templo, pero quiero que escuche cómo lo hicieron. Y le voy a probar que no utilizaron ladrillos. Quiero probarles que utilizaron piedra. Por eso quiero que lean conmigo. Por favor, lean la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas. ¿Dónde estamos esas piedras costosas? Aleluya. El rey Salomón no se tomó la molestia de utilizar ni un ladrillo. Esos ladrillos eran para las edades. Para las edades. Bueno, las edades adúlteras, las religiosas, las edades que se prostituyeron, las edades de las iglesias que construyeron iglesias locales con ladrillos. Pero el rey... Hoy en día es lo que más se ve es eso. Claro, pero quiero, hermano Farid, que note la diferencia. Ellos construyen con ladrillos, pero nuestro amado Señor Jesucristo no utilizó ni un ladrillo. Él utilizó piedras costosísimas. Por eso dice todas aquellas obras. Estoy leyendo en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 9 al 12. Todas aquellas obras fueron de piedra, costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida. Quiero decirle una cosa, amados hermanos. Con piedra, tú como piedra, tú estás en el lugar que es. Amén. Porque tú ajustas conmigo y yo contigo y todos ajustamos para formar, ser esa esposa del Cordero. Ese nuevo templo es el tabernáculo de carne. Tóquese el tabernáculo de carne. Somos nosotros. Por eso dice clarito acá, dice, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. En el versículo 10 conmigo. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. En el 11. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor habían 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Les estoy comprobando por la palabra
que el rey Salomón utilizó piedras finas. Pero acá hay una mejor noticia todavía. Le quiero compartir lo de la reina de Saba, que fue cuando trajo, eso está en Primera de Reyes. Sí, aquí está, ya. Mírela, quiero que lean en Primera de Reyes 10:10. ¿Están conmigo? Quiero que lean este versículo, dice, y dio ella, está hablando de la reina de Saba. Y dio ella al rey, ¿cuál rey? Salomón. Miren lo que dice, por favor, mis amados. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiaría, y piedras preciosas. ¿Dónde estamos esas piedras preciosas? Amén. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle, mi amado, que esas piedras preciosas somos tú y yo. Amén, así es. Tú y yo somos esas piedras preciosas que un día estuvimos allá en el tabernáculo que el rey Salomón construyó. Nosotros teníamos una representación en cada piedra que fue. Dios no se le pasa por alto nada. Todo lo tiene fríamente, ¿qué? Calculado. Él es el mejor arquitecto, el mejor ingeniero. Por eso cada piedra formaba parte de aquellos lugares. Yo quiero recordarles que en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 55-56, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La esposa ya no vive la ley. La esposa vive la eternidad. La esposa como piedra preciosa, dice en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. Y tú dices, ¿cuál? Pero ¿cuál agua de la vida gratuita? Como Cristo es, ella también es. Por eso dice en 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y si Él era la roca de donde salía esa agua espiritual, nosotros, la esposa del Cordero para este tiempo, somos nosotros quien damos de beber a todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? ¿Cuántos glorificamos el nombre de Jesús? ¿Cuántos entendemos que está a punto, ya terminado, para acercarse este tiempo de ser desaparecidos de la tierra? Mi Señor amado Jesucristo, nuestro esposo Señor Jesucristo, Él fue desaparecido en un arrebatamiento después, óigalo bien, después de que duró 3 días en la parte del centro de la tierra. Y fue desaparecido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue arrebatado. Nosotros llevamos 3 milenios donde ya la esposa del Cordero también está a punto de ser arrebatada. Amén, así es. Por cuanto esa señal de Jonás, que es la esposa, como le dijo Jesús, Simón, hijo de Jonás, ya no te lo reveló, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y por cuanto fue mi Padre, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que esa iglesia a esa edad ya no es la iglesia, es la esposa del Cordero. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Quiero que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, este maná. Dígale, Señor, gracias. Y dígale ahí en su corazón que me falte todo, pero que nunca me faltes. Que nunca me faltes tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, quien nos revela. Dele gracias a Dios porque hoy Él no solamente nos reveló, sino que te escogió a ti como piedra viva.
Él te escogió, y aunque ha sido un proceso donde han pasado personas que pronto nos han abandonado, familiares, amigos, que nos han dejado solos. Pero quiero decirle que tú eres esa piedra viva que estuvo allá en el tabernáculo cuando el rey Salomón estuvo construyendo ese templo. Y la reina, quizás tú no eras de la que estaba, esa piedra viva que estaba con el rey Salomón, pero tú eras esa piedra viva con la que iba la reina del sur. La reina Saba iba con esas piedras preciosas y se las ofreció al rey. Y se las ofreció y él las aceptó y las recibió. Y las recibió porque tú ibas ahí. Donde ella se hubiera devuelto como piedra, tú no hubieras participado. Pero tú participaste en la construcción de ese templo y por eso estás aquí como esposa del Cordero. Y estamos como señal de Jonás a punto de ser desaparecidos de la tierra. Démosle gloria al nombre de Jesús. Dele gracias.